Bien, hola, mi nombre es Óscar Romero, soy el director del posgrado en Big Data Analytics, Management y Analytics de la UPC School, y hoy os vamos a presentar en el Open Talent uno de los temas que tocamos en este posgrado, que es un poco cómo sacar o hacer análisis de datos que hasta ahora muchas veces no se tocaban o no nos atrevíamos a tocar, y cómo sacar, pues hacer negocio o intentar sacar un poco de beneficio de esos datos, ¿no? Hacer análisis de datos, lo que se conoce más hoy día como Big Data Analytics. Para esto, pues le ofrecimos a Tony Cebrián que nos hiciera una charla, porque él lleva bastantes años trabajando en temas de Machine Learning y relacionados con cómo extraer valor de los datos. Y el tema del que nos va a hablar hoy es un tema que cuando estaba trabajando en Softonic, un tema que estuvo trabajando durante un tiempo, que es cómo sacar información de texto. Texto de los usuarios cuando escriben o dejan comentarios o dejan cualquier traza digital en forma de comentario, cómo analizar ese texto para sacar conclusiones que puedan ser relevantes, ¿no? Tony hoy día está en otra empresa, está en Enerbyte, que es una empresa, una startup que también tiene su modelo de negocio está orientado hacia lo que conoceríamos como Big Data Analytics, en este sentido más hacia la energía verde y cómo poder explotar un poco el conocimiento del uso que hacemos de nuestros datos a la hora de consumir energía, ¿no? Pero bueno, esto es otro mundo, Hoy nos va a hablar más de la otra parte que, como os comentaba, de su trabajo más relacionado con su época en Softonic, que es análisis de texto y cómo extraer información de los textos. También me ha comentado, antes que me olvide, que al final del evento habrá unas copas de cava justo aquí fuera, solo pues no os marchéis, quedaros un rato. Pues ya estará ya todo por mi parte, cuando quieras, Tony. Pues vamos allá. A ver. ¿Se oye bien? Va. Ok. El título ya lo conocéis. Antes de empezar, me gustaría un poco conocer la audiencia. Entonces, una pregunta, me gustaría saber un poco de aquí quién conoce qué es Deep Blue y el sistema de Deep Blue de IBM. ¿Podéis levantar la mano? Ok, 4 o 5. Bueno, Deep Blue es un sistema que creó IBM, es un programa para jugar ajedrez. En el 96 compitió contra Kasparov, que era el campeón mundial en ese momento, ganó Kasparov y al año siguiente, en el 97, una nueva versión que se llama Deeper Blue ya consiguió ganar a Kasparov. En ese momento fue un revuelo porque, por lo menos en Occidente, el ajedrez está considerado como la quinta esencia de la inteligencia artificial y parecía como que, ojo, que viene el coco. Sin embargo, ¿quién conoce el sistema Watson de IBM? Ostras, pues me habéis fastidiado la charla. El sistema Watson es también otro sistema de IBM. En 2011 compitió en el programa Jeopardy, que es una especie de, bueno, aquí en España, por lo que he estado mirando, se trató de implantar, pero no con Carlos Sobera y no tuvo mucho éxito, pero al final es un programa de preguntas y respuestas y consiguió ganar a los campeones o a dos concursantes bastante fuertes en ese momento. Esto yo creo que a nivel de medios de comunicación pasó sin pena ni gloria, pero para mí me parece mucho más impresionante que el hito que marcó Deep Blue. Porque este sistema lo que hace es coge toda la Wikipedia, la Divipedia, diccionarios, enciclopedias, los procesa y es capaz de entender el lenguaje natural, buscar, o sea, entender la pregunta que se estaba haciendo en el concurso, buscar en esa base de conocimientos la respuesta y ser capaz de vencer a los mejores humanos del momento. Entonces, bueno, veo que por lo menos la audiencia sabe de Text Analytics, pero comentar. En la empresa se generan muchos tipos de datos. Se generan logs, se generan reports, se generan facturas.
Esos tipos de datos de alguna forma tienen su valor y tienen su forma de procesarse. Óscar trabaja mucho en temas de data warehouse, estructuración de la información, grandes bases de datos, etcétera. Pero resulta que hay una serie de informaciones que dentro de la empresa también son muy relevantes. Pueden ser mails intercambiados, pueden ser tweets de la gente hablando de tu empresa, pueden ser analizar texto plano o la Wikipedia, cómo va cambiando. Entonces, resulta que además esos datos, aunque son más escasos, aportan más información porque ha habido un humano detrás haciendo esa generación. Entonces, es importante Text Analytics en la empresa y quería un poco hacer la distinción entre información y datos. La información de alguna forma es aquello que te hace cambiar la concepción que tienes tú o el modelo mental que tienes tú del mundo en ese momento. Sin embargo, la información no existe en un abstracto. O sea, al final la información tiene que estar codificada en algún tipo de datos y, como he dicho, pues los datos los podríamos un poco clasificar en dos grandes familias. Lo que serían datos estructurados y los datos no estructurados. Los datos estructurados, no quería hacerla muy de informáticos, pero al final los datos estructurados son aquellos datos en los que tú sabes dónde va, qué representa cada datum o cada número o cada palabra o cada letra, sabes exactamente qué representa en cada momento. Por ejemplo, en una quiniela sabes que tienes una columna donde tienes un equipo local a la izquierda siempre, separado por un guión, un equipo visitante a la derecha y luego solamente 3 valores posibles. O por ejemplo, en un parte de accidentes, tú sabes exactamente lo que tienes que poner en cada uno de los campos y cada uno de los campos tiene su información asociada bien definida. No todo tiene que ser a nivel de información estructurada, no todo tienen que ser formularios ni páginas web. Esto para mí también es información estructurada. Un semáforo solo tiene 2 estados, tiene verde y rojo, un semáforo de viandantes. En este caso, además, tendría la información numérica de los segundos que quedan para que se ponga en rojo. E incluso podría ser un semáforo para ayuda a invidentes que tuviera unos determinados sonidos que están bien definidos en cuanto a su timbre, la frecuencia del bip, etcétera, ¿vale? La información es estructurada tanto a nivel visual como a nivel auditivo. Sin embargo, mucha de la información que se genera puede ser o es no estructurada. Y sobre todo la información que se genera no estructurada proviene de los humanos, como he comentado antes. Esto es una foto, no hay ninguna estructura, pero nosotros al verla podemos reconocer que es Plaza Cataluña, que hay una plaza, que hay 2 fuentes, que toda la plaza está rodeada por una calle, que hay distintos edificios, que hay árboles. O sea, de alguna forma es una información que está aquí, pero si yo voy al píxel en la posición 400 horizontal y 600 vertical, no sé qué me voy a encontrar allí, aunque en el conjunto de esta información no estructurada, esta información está ahí. No encontré ningún audio para ilustrarlo, pero todo el mundo supongo que a lo mejor alguna vez ha ido en cercanías y ha escuchado, por motivos ajenos a Renfe, tenemos un retardo de no sé cuántos porque ha pasado no sé cuántos. Esa información no se pensó nunca en darla de forma estructurada, sino que en ese momento hay alguien de forma sonora transmitiendo esa información. Y para mucha gente, entre los que me incluyo, pues es una información muy relevante. Y de lo que hemos venido un poco a hablar hoy es de la información no estructurada en forma de texto. Y aquí un poco la imaginación es el límite. Empezamos por la Wikipedia, que casi es el ejemplo paradigmático. La Wikipedia está llena de información, en su mayor parte en formato textual, aunque tienes vídeo, audio, sonido, etcétera. Pero luego, por ejemplo, pues puedes tener Twitter, Facebook, lo que hemos comentado antes, correos, etcétera.
¿Qué se puede hacer dentro del campo de Text Analytics? Pues aquí he hecho una pincelada, también extraída de la Wikipedia. Los textos se pueden resumir, se pueden traducir, podemos buscar por algún tipo de documento cuando sabemos que ese documento existe en la base de datos. Podemos categorizar los textos, en el sentido de que este texto se parece a estos otros. Podemos extraer información. En un libro sobre medicina podríamos saber pues, qué drogas actúan con qué otras, etcétera. Reconocimiento del habla, reconocimiento de entidades, y sentimientos. Esto sería en cuanto a aplicaciones. En cuanto a posibles técnicas, yo creo que se ha probado de todo. Tenemos técnicas de factorización de matrices, deep learning, cosas de autómatas probabilísticas, gramáticas probabilísticas, redes bayesianas, SVM, redes neuronales, etc. Yo creo que si coges esa columna y coges la columna de la izquierda y coges la columna de la derecha, se han probado todas las combinaciones de vamos a hacer sentiment analysis con redes neuronales y sentiment analysis con no sé cuántas y al final, como tengo solo una hora, no quería tampoco provocar ningún suicidio y voy a tratar de hablar solo de 3 parejas de aplicación, sobre todo porque son en las que he trabajado alguna vez. Las he tratado de organizar de más sencillas o más simples a más complejas y estas son a temas de recuperación de la información, mostrando lo que son los modelos vectoriales de representación del texto, ¿vale? Hablar sobre categorización de textos utilizando redes bayesianas y la parte de reconocimiento de entidades utilizando técnicas de deep learning, que es lo que comentaba Óscar al principio, de que estuve trabajando con algún alumno suyo el año pasado en Softonic. Entonces, recuperación de la información y modelos vectoriales. Aquí de lo que se trata es, en la empresa tenemos una base textual, una base documental de lo que sea. En el caso de Softonic eran las fichas de programa, pero puede ser, si estamos en una empresa de patentes, pueden ser las patentes, no sé, lo que se os ocurra, pueden ser las quejas de los usuarios, etcétera, y lo que se quiere es tener una query a la que se lance contra esa base documental y recuperar los documentos relevantes, ¿vale? Entonces, lo primero es que, bueno, esta última época de elecciones ha dado muchos titulares curiosos. Por ejemplo, este titular es de Lara, ¿vale? Este otro es del ABC. Los 2 textos son diferentes, ¿vale? El primero está en catalán, el segundo está en castellano. Los 2 textos están hablando, por ejemplo, de la misma realidad que ha habido en el mundo, que ha ocurrido en algún momento, pero sin embargo los dos textos pues son completamente diferentes. No tenemos ninguna forma de, bueno, no tenemos, así a simple vista no hay ninguna forma de poder compararlos. Y por ejemplo, este otro también está hablando un poco de lo mismo, es un titular del País, está hablando un poco de lo mismo, pero también lo podríamos colocar como más diferente que ellos dos, aunque ellos dos son antagónicos, como si dijéramos, ¿no? Entonces, para el tema de la recuperación de la información, lo que tenemos que empezar a buscar es una medida de similitud, que nos permite, esta idea intuitiva que tenemos aquí, viendo estos documentos, de estos dos se parecen aunque están enfrentados, y este habla de lo mismo aunque parece más lejano que los otros dos, lo podamos formalizar de alguna forma, ¿vale? Entonces, al final de lo que se trata es, tenemos la representación textual, que al final no es más que, pues, en términos informáticos es una string, donde es un vector de caracteres, y esa información textual el ordenador no la puede procesar tal cual. Al final nosotros estamos codificando un algoritmo en el que le estamos dando unas instrucciones
diciéndole, ves aquí, ves allá, haz esto otro, coge aquello otro y súmalo, etcétera. Y para poder hacer eso, tenemos que partir de esta información no estructurada a tener otra vez una información estructurada que esos algoritmos puedan manejar. Entonces, casi el primer paso es empezar a... Ok. El primer paso es empezar a transformar ese texto libre en una representación que pueda ser manejable. Imaginaos que estáis en una empresa y vuestro equipo editorial ha estado 5 años trabajando y ha creado estos 3 documentos. Me los he inventado yo y no tengo mucha inventiva, pero trataba de... El perro comía lechuga, el barco salió de puerto fuertemente escoltado y los perros ladraban muy fuerte a un perro, ¿vale? Esta es la base documental de mi empresa y yo quiero ser capaz de recuperar el documento más relevante en función de las queries que me puedan venir del exterior. Entonces, lo que digo, esto no es, este formato esta codificación de la información no se puede trabajar con ella y hay que empezar a trabajarlo. Hay que hacer una serie de pasos, en el que el primero, por ejemplo, sería el de eliminar la puntuación. Aquí también es un poco dependiente de la tarea que estemos tratando. Por ejemplo, aquí sí que he quitado las mayúsculas y cada vez que en la cadena me he encontrado un espacio, lo he eliminado y he transformado esa cadena en un vector de palabras, el típico split de cualquier lenguaje de programación. Pero, sin embargo, por ejemplo, no he quitado los acentos de comía y de salió, porque a lo mejor para mi aplicación era importante saber los tiempos, que no lo será, pero lo dejo como ejemplo. Siguiente paso de procesado es eliminar las stop words. Las stop words son aquellas palabras que aparecen mucho en el texto y no aportan información o realmente nos hacen trabajar para nada. Es como la típica historia de que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, pues de tanto aparecer o de tanto decirlo no aportaba nada a la tarea que estamos llevando. Entonces, otro paso del procesado es eliminar las stop words. Y por último, y esto también depende de la aplicación, sería hacer una fase de lematización. Ahora quiero que un poco que volváis a vuestra época de instituto o de colegio y os acordéis de las tablas de conjugación de verbos, ¿vale? Incluso, o penséis en los verbos irregulares. Al final, si lo que estamos intentando es un poco ver qué información había en la frase, pues el tiempo verbal, por ejemplo, de comer, pues no puede que no me importe, porque semánticamente lo único que me importa era que en esa frase aparecía la acción de comer. Y por eso es la conversión de los verbos a este formato. Lo mismo con géneros, perro, perra, perros, perras, me dan igual, al final es el animal de compañía de 4 patas. Y lo mismo, pues a lo mejor con las modificaciones adverbiales de fuertemente, bla, bla. Sin embargo, cuando no tiene sentido, pues lechuga, no se me ocurrió ninguna derivación de lechuga, así que no es aquello de, es que tengo que poner un guión, simplemente es, quiero quedarme con la unidad mínima de significado cuando estoy procesando el lenguaje. Una vez que ya tengo todo hecho, todo ese preproceso, de alguna forma sigo sin tener un formato estructurado. Lo de antes seguían siendo listas, tengo palabras, las palabras no sé qué hacer con ellas porque hay que pensar que tener PERR guión al ordenador no le significa nada, ¿vale? Aunque nosotros lo estemos viendo y lo estemos entendiendo perfectamente, eso os lo traduzco ahora a binario y os lo enseño igual y vosotros tampoco sabéis lo que es. Entonces lo que se suele hacer es transformar esos documentos, vectorizarlos, porque un vector sí que ya es una estructura estructurada
y el algoritmo o el computador ya puede trabajar con ellos. Formas de vectorizarlos, hay un montón, ¿vale? Por ejemplo, aquí simplemente es la booleana, que es simplemente en ese documento esto tiene puntero. La booleana simplemente es la palabra aparecía en el documento. Y además lo que he hecho ha sido coger todo el vocabulario y cada palabra se convierte en una columna de mi vector. Pensar que esto, fijaros, creo que salen 10 columnas para 3 frases y frases muy cortas. Esto tenéis que pensar que cuando realmente procesáis textos se os convierte en vectores de millones puedes llegar a millones de palabras. Entonces también luego habrá que hacer una serie de pruning o podado de esos vectores, porque si no puedes tener otra serie de problemas al tener vectores muy grandes. Otra posible vectorización puede ser simplemente el contaje de las veces que aparece una palabra en la frase. En este caso, la única descripción que cambia es la palabra perro, que aparece 2 veces en el último documento y que de alguna forma denota que en ese documento esa palabra pues es su particularidad canina pues es como más relevante. Casi todo el mundo utiliza otra codificación que no he querido meter aquí, que es utilizar TF y DF, que al final es ponderar en un documento mucho las palabras que aparecen mucho, porque eso indica que en ese documento esas palabras son muy representativas de lo que ese documento nos quiere decir, y dividirlo por lo que esas palabras aparecen en todo el conjunto de documentos. Entonces, bueno, pensar que hay otra forma de codificar, que es como si dijéramos la estándar, pero no quería un poco despistar. Resumen, teníamos un input que era este string y lo hemos convertido en esta otra representación, que es con esta otra representación sí que ya podemos trabajar. Entonces, esta representación es muy cómoda. Esto también acordaos de vuestra época de instituto, universidad, etcétera. Al final, este vector no es más que un punto en un espacio de 9 dimensiones. Me he dejado un 0 en algún sitio, ¿vale? Esto que estoy mostrando aquí son puntos en un espacio de 2 dimensiones, ¿vale? Es interesante esta representación porque primero podríamos ver tema de magnitudes, como de ese vector, pues, como de grande en estas representaciones, pero la más importante son estos ángulos de aquí entre vectores, significando que aunque este vector sea mucho más grande, si va en la misma dirección que este otro, podríamos decir que los dos documentos se parecen bastante. Entonces, una medida de similitud que se utiliza bastante es la similitud coseno, que es simplemente, acordaos del coseno, el coseno cuando está aquí vale 1, cuando está a 90 grados vale 0, etcétera, ¿vale? Si lo trasladamos, por ejemplo, a este vector y este vector estuviera sobre este vector, aunque este vector tenga un módulo mucho más grande, el coseno sería 0 y diríamos, ostras, estos dos documentos se parecen mucho. Entonces, coseno puede ser una medida de similitud. Ya tenemos como aquel que dice todos los ingredientes, tenemos la codificación vectorial, una medida de similitud, que va a ser la medida coseno, y ahora nos falta un poco el caso de uso, ¿no? Ahora llega un usuario a nuestra base documental y nos dice, tengo esta query que es perros que ladren, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es convertir esta query a la representación que nosotros hemos elegido. En la primera columna iba la palabra perro y aquí en la séptima, octava va la palabra ladrar en general, ¿vale? Entonces, con esta query, con esta representación, ya simplemente
con esta representación, cogemos esta query, que es un vector con las mismas dimensiones que nuestros vectores de documentos, los comparamos con la medida coseno y nos sale pues que la similitud, poco a simple vista también se puede ver, de que nos coincide en el documento 3 la palabra perros y esta de ladrar. Con el documento 2 no tenemos ninguna coincidencia y con el documento 1 solo tendríamos esta coincidencia, con lo que nos sale esta representación, ¿vale? Este sería el documento que tendríamos que devolver, ¿vale? Esto que he comentado así un poco someramente es el sistema de recuperación de la información. A gran escala, al final tendremos esa base documental. Esa base documental se tiene que pasar por ese proceso de preprocesado que nos quita stopwords, puntuación, etcétera. Ese preprocesado, esos nuevos documentos se indexan en el sentido de que se cambia un poco la representación. En esta parte de aquí lo que tenemos son documentos representando, lo que tenemos son ficheros representando el documento, y aquí en la indexación lo que tenemos son, como su nombre indica, un índice, una palabra diciendo en qué documentos aparece, ¿vale? Ese proceso de indexación es importante, con lo cual al final se acaba guardando en un índice. Esto sería la parte de procesado offline, que tiene que tener todo sistema de recuperación de la información, y la parte online empezaría con una query del usuario. Esa query del usuario, como hemos visto, se tiene que preprocesar para tener la misma representación que la que tenemos codificada en los documentos. Pueden haber operaciones sobre la query de enriquecimiento, esta palabra sí, pero esta otra no, etcétera. Esto es una parte es un proceso online, y al final lo que ocurre es una búsqueda utilizando los datos de este índice, el resultado de la query, y esa búsqueda al final te devuelve una lista de resultados que hay que rankear de alguna forma según la relevancia que hayas definido para tu problema. La relevancia puede ser, pues en el caso de Softonic, era conseguir un click-through alto, cuanto más alto es, más relevante es. En el caso de Amazon pueden ser las ventas, al final el ranking o la relevancia también es dependiente del problema. Esto, grosso modo, es un sistema de recuperación de la información que no deberíais implementar vosotros. Deberíais utilizar algún tipo de sistemas que os sirvan, o sea, que ya estén pensados para hacer esto y que vosotros simplemente os pongáis a hacer la capa de valor añadido. Cómo se modifican las queries, qué es relevante, qué no, cómo voy a hacer el ranking, cómo voy a indexar, etc. Al final, estos dos son los que utilizamos nosotros y son un poco el estándar de la industria. Lucene son unas librerías Java que son las que se encargarían de todo lo que sería la parte de procesado lingüístico, y Solars utiliza Lucene y es quien te proporciona todo lo que sería infraestructura, gestión, cuándo correr los procesos de indexación, proporcionar una interfaz administrativa a nuestro IR, etcétera, ¿vale? A nuestro sistema de recuperación de la información, etcétera. Esto hay que implementarlo, porque muchas veces te encuentras con que no, esto hago un regex en el MySQL y esto tira. No. Si alguien nos lo dice, colleja de mi parte y hay que ir por este tipo de sistemas. Pasamos al segundo caso de uso, la categorización de textos y modelos predictivos, perdón, modelos probabilísticos, ¿vale? Cuando era pequeño leí La historia interminable y en la parte que no sale en la película, o sea que hay que leerse el libro, Bastian llega a una ciudad que es de los antiguos emperadores, en la que hay un mono vigilándola, y por lo visto los antiguos emperadores que viven en esa ciudad se pasan el día tirando unos dados con unas letras, y esos dados con esas letras cada montón de años
consiguen hacer títulos, luego textos, luego libros, luego trilogías, etc. Luego he descubierto que eso me dejó un poco marcado y siempre me he acordado de esta historia, y luego descubrí que esta historia es una adaptación literaria a una cosa que Borel, que era matemático, puso como ejemplo de cosas que eran altamente improbables, ¿vale? Y esto es un poco lo que se llama el teorema del mono infinito. Millones de monos aporreando una máquina de escribir al azar no van a conseguir escribir una novela o escribir un Quijote, etcétera, etcétera. Sin embargo, un poco la tecnología actualmente no la contradice porque el planteamiento aquí es que los monos están haciendo cosas al azar, pero la tecnología actual, constriñendo la forma en la que los monos teclean en la máquina de escribir, las técnicas que voy a enseñar van un poco por ese camino, ¿vale? Entonces, bueno, hay una guerra muy fuerte ahora mismo entre frecuentistas y bayesianos. Seguro que se está hablando en el Sálvame y en Mujeres y Hombres y Viceversa, seguro todos los días. Son dos formas de entender lo que sería la estadística. Y un poco para que... lo quiero contar porque un poco, por lo visto, lo que ahora mismo quienes están ganando son los bayesianos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se entienden las dos aproximaciones? Un frecuentista, si quisiera estimar la altura media en esta sala, pues empezaría a coger gente al azar y al final su conclusión sería, no sé si se ve bien, pero al final su conclusión sería, con un 95%, o si hubiera cogido al azar a la gente un 95% de las veces, te puedo decir que con total seguridad que la altura, no sé cuál es, pero está entre este valor y este otro valor. Un poco la caricatura del frecuentista es la de, bueno, pues si ha llovido 5 veces este mes, pues 5 partido por 30, pues esa es la probabilidad de lluvia en la ciudad. Los bayesianos, sin embargo, lo que hacen es, se siguen basando en datos, al final esto no es más que un proceso estadístico, pero trabajan con lo que sería en estadística queda bien decir un prior, que es a priori, pero lo podemos también decir como es un prejuicio, ¿no? O sea, la altura, voy a decir que es una gaussiana, que va a estar centrada en 1,75 m y que va a ir, no sé, dos sigmas a la izquierda y a la derecha, pues yo qué sé, hasta 1,25 y 2,50. Y lo que ocurre es que luego esta es su hipótesis de partida, y luego empiezas a coger gente y dices, hostia, pues este medía 1,60, pues a lo mejor me corrijo un poco tanto la media como la dispersión, que es al final lo que define la gaussiana, y después de ese proceso de muestreado, te dice, así como el frecuentista te decía sí y no en este intervalo, el bayesiano te dice la probabilidad de la altura real en esta sala tiene esta forma. Y ya está. Esto es muy útil porque, y por eso creo que es por lo que los bayesianos están ganando, es porque te permite, al tener una función de probabilidad, también te permite tener funciones de riesgo, te permite componer esta función con otras funciones, etcétera, y te permite hacer muchas más cosas que simplemente tener una respuesta de sí o no, verdadero o falso. Justamente lo que voy a explicar es un modelo bayesiano y quiero que os quedéis sobre todo con esto. Al final hay un momento que es el acto de fe, que es yo digo que la altura está distribuida siguiendo una gaussiana con estos parámetros. ¿Por qué una gaussiana y no una uniforme o cualquier otra función de distribución? Pues es como llegas al punto en el que empiezo aquí, ¿vale? Entonces, quedaos con la idea de la importancia de la elección del modelo. Curso acelerado de redes bayesianas. Imaginaos que la X es cuando hay un círculo y una letra, indica una variable aleatoria.
esa variable aleatoria, la X va a significar el número de horas que me paso sentado en una silla, ¿vale? Cuando hay una flecha significa que esa variable aleatoria influye en otra variable aleatoria. La variable X es una variable continua y la variable Y es una variable discreta, booleana, que va a indicar me duele la espalda o no me duele la espalda, ¿vale? Las bolas indican variables aleatorias, las flechas indican influye en, y luego, si por ejemplo, si ahora quiero hacer la misma red, si mi problema fuera saber si a mí y a Óscar nos va a doler la espalda, tendría que generar otra red bayesiana, que al final las dos son una sola, y si quisiera hacer lo mismo para toda la sala, tendría que ir generando estas. A nivel de notación, lo que se suele hacer es simplemente somos n personas en la sala y tengo este modelo, que es mi red bayesiana, de predicción de horas de dolor de espalda. Al final, un poco con la idea que quiero que os quedéis es, igual que a la hora de elegir la altura, es un poco, yo elijo este modelo y me lo elijo yo. Aquí en esto de las redes bayesianas hay un poco de cocina, ¿vale? Me lo voy a montar así. Este es el típico ejemplo que si leéis algún libro de redes bayesianas os aparecerá de Hola Mundo, en el que es, ya lo podéis un poco entender con lo que os he explicado. Imaginaos que hay una variable aleatoria que indica en qué estación estamos. Esa variable, el valor que toma, influye en que haya un aspersor encendido o no en el jardín, e influye en el que haya lluvia o no. Que sea verano, influye de cierta forma en que haya lluvia, lo mismo con el aspersor, etc. Y luego, estas dos variables a su vez influyen en que el césped esté mojado o no. Puede estar mojado porque se haya encendido el aspersor o simplemente porque haya llovido. Y a su vez, el grado de mojamiento, no sé cómo sería, puede influir en una variable aleatoria que es el césped resbala o no resbala, ¿vale? Yo no sé si esto es verdad o no, o si el mundo se comporta así o no, pero es la típica frase de todos los modelos son falsos, pero algunos son útiles. Este puede ser útil para mí, para salir de casa y no resbalar y matarme. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a imaginarme cómo esos monos que escriben de forma aleatoria en esas máquinas de escribir, ¿cómo creo yo que los textos, cualquier tipo de textos, un artículo en la Wikipedia, un artículo en el periódico, mi final de tesis, lo que sea, cómo esos textos se han escrito? Y para eso lo que voy es a inventarme un modelo gráfico, un modelo bayesiano de cómo se han escrito esos textos. ¿Vale? La técnica que estoy contando es LDA, que son las siglas por Latent Dirichlet Allocation. La clave es Dirichlet, que es una función de distribución que lo que nos hace es generar distribuciones multinomiales, ¿vale? Mucho palabrejo, pero no nos perdamos de que una distribución multinomial simplemente es una serie de valores discretos, pues en este caso es del 1 al 10, ¿qué probabilidad tiene de que yo, por ejemplo, tenga dos dados y pues tenga dos dados, los tire y me salga un 2, un 12, un 6, un 7, etc. Lo que hace Dirichlet es generarte esas distribuciones, ¿vale? En el caso de los dados ya vienen con su distribución, pero Dirichlet te genera un mogollón de distribuciones distintas de forma discreta. En LDA se parten de estos dos priors, el alfa y el beta, ¿vale? Ahora veremos en qué influyen. El beta genera una distribución multinomial que, como hemos visto antes, esa distribución multinomial al estar dentro de una caja son K diferentes. K denota los temas de los que van a tratar mis artículos, ¿vale? Yo tengo una base documental y voy a decir que mis artículos tienen que pertenecer, y eso a lo mejor para vuestros problemas
vale o no vale, mis artículos pertenecen a 20 clases distintas. Deportes, economía, política, cotilleos, lo que sea, ¿vale? Y lo que hago es, tiro esos dados, me genera una distribución multinomial que me genera la distribución de las palabras para ese tema en concreto, ¿vale? Paramos aquí. Luego tenemos el otro prior, que es alfa, que lo que me dice es, en mi base documental tengo m documentos, 1000, 2000, 100.000 documentos, y cada documento va a tener una distribución phi de temas, ¿vale? Este documento de genética evolutiva, pues va a ir al 50% de genética y va a ir al 50% de evolución. O este documento sobre las nuevas baterías Tesla van de startups y de almacenamiento de electricidad, ¿vale? Estoy poniendo solamente dos casos, pero puede ser incluso una distribución así, en el sentido de 40 de algo de A, 20 de B y otros 40 de C, ¿vale? Además, para cada documento, dentro de cada documento hay n palabras. Y para esas n palabras, esta distribución de temas me va a determinar una variable z que dice cada palabra qué tema la generó, ¿vale? Y por último, tenemos la palabra en sí, ¿vale? En función de la variable del tema que la generó y de lo que dijimos de la distribución de palabras por temas, nos va a salir una palabra, ¿vale? Esto, como lo que tenéis que ver, es como los monos ya no están libremente escribiendo al azar, bla, 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 en sus máquinas de escribir, sino que ahora forman parte de una empresa, donde en esa empresa hay una especie de jerarquía o burocracia, y cuando el mono escribe algo aquí, se lo tiene que pasar siempre al mono que hace los fees, y el mono que hace los fees escribe algo al azar y se lo pasa al mono que hace las zetas, ¿vale? Eso es la forma en la que los que definieron el EDA dijeron, todos los textos que se han escrito alguna vez, la Biblia, el Quijote, las tesis, no sé qué, se generan con este modelo probabilístico. Y luego lo que ocurre es que las palabras están en otro color, porque las palabras sí que las observamos. Las palabras es lo único que vemos de este modelo. Yo sé que en el documento 1, la posición 18, está la palabra no sé cuántos. Entonces, en el modelo bayesiano lo que hace es, hostia, si tengo la palabra no sé cuántos en esta posición, ¿qué sería lo más probable que tuviera en Z? ¿Qué sería lo más probable que tuviera en Phi? ¿Qué sería, bueno, qué sería lo más probable que tuviera en Phi dado alfa? Porque los alfas y los betas ya vienen dados. Lo mismo para la distribución de las palabras por temas, ¿vale? Y entonces lo que se trata es de conseguir eso, yo he definido que mi modelo de lenguaje sigue este modelo y a partir de ahí, en función de la evidencia que tengo de mi base documental, voy a ver qué parámetros tiene cada una de las etapas. Lo que he comentado al principio, esto es un tema de cocinar, ¿vale? Y aquí el que esté pensando en hacer su tesis o su estudio, estos son modelos probabilísticos para análisis de texto. Ahí simplemente todos los textos se han producido en el mismo momento, a la misma vez, por la misma persona. Puedes introducir un parámetro de que yo suelo utilizar más tacos que otra persona, o que el lenguaje en el siglo XVIII era diferente del siglo XX, o que la palabra, no que sé, tiene mucha popularidad a principios del siglo XX, cero popularidad a finales o a principios del XXI. Entonces, al final tú puedes definir un poco cuál es tu dominio y, si tienes la valentía, definir tu modelo que aprenderá en función de las evidencias, que siempre son las palabras o otro tipo de parámetros, que pueden ser acciones de usuario o lo que sea. Esto es un poco, sería como, he tratado de buscar una imagen que lo viera toda la vez. No sé si se ve bien, yo creo que no. Pero bueno, tienes una especie de
es para poner cada cosa en su sitio. Tienes un documento, ese documento venía con estas distribuciones de temas, esas distribuciones de temas nos definían unas zetas que al fin y al cabo son como interruptores de decir, mira, esta palabra viene del amarillo, o esta palabra viene del azul, o esta palabra viene del rojo. Y luego, en función de ese interruptor y de la probabilidad total, que si estoy hablando de cocina, pues que puedan aparecer espátula, harina, etcétera, entre eso, el documento y este documento cuánto, se generan las palabras concretas, ¿vale? Lo que pasa es que realmente no estamos tan interesados en generar palabras, porque lo que nos saldría sería algo aleatorio, aunque con cierta forma, sino un poco en estos parámetros, o en estos, por ejemplo, de aquí. Esto es uno de los resultados que más nos interesan, que lo que nos dice es, para el tema amarillo, resulta que en el tema amarillo la palabra gen y DNA y genético es súper relevante. Y para el tema morado, vida, evolucionar y organismo es súper relevante. Y para el tema verde, cerebro, neurona y nervio. Entonces, este método es no supervisado, en el sentido de que no nos dice de qué estamos hablando cuando hablamos de cerebro, neurona y nervio, pero bueno, podemos utilizar lo que hemos aprendido en la técnica anterior y podríamos tener como si dijéramos unos documentos maestros, que pueden ser, si hemos dicho que hay deportes, ciencia, política, etcétera, pues esos documentos maestros podrían ser la definición de la Wikipedia de cada uno de esos temas, compararlos y ya podríamos decir cada tópico a qué se refiere. Con eso, pues, esto es una representación de cada punto, es un documento y es una representación en 2 dimensiones de dónde iban a parar los documentos del gobierno, legal, desastres, accidentes, etc. Estas técnicas lo que te hacen es agrupar documentos por similitud, aunque puedas tener distintos errores porque al fin y al cabo es un modelo probabilístico. Nosotros lo utilizábamos, lo puedes utilizar simplemente, pues simplemente para reducir. Imagínate que tienes, yo qué sé, campañas diferentes, ¿vale? Tienes una campaña que es de un antivirus. La campaña del antivirus está definida con estas palabras, con esta explicación de lo que es el antivirus, para qué sirve, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes coger tu base documental y ver esa campaña de antivirus cómo de lejana está con respecto a tu ficha de programa de Candy Crush, ¿vale? Seguramente no estén muy cerca y, por tanto, no sea una buena recomendación. Entonces, al final, pues es un algoritmo de clustering no supervisado y lo puedes utilizar para lo que se utilizan los algoritmos de clustering. Para aquí, librerías técnicas, Mahout, que es un poco la librería para hacer análisis de datos en un clúster de Hadoop. Creo que ya no van a seguir trabajando en Hadoop y ya se van a pasar a Spark. Mallet es una librería que está especialmente diseñada para hacer todo este tipo de análisis textual. El problema es que, no offense, pero lo ha hecho alguien de la universidad que no tiene muy claro el tema de mantenibilidad, extensibilidad, etcétera, y algunas veces era muy complicado trabajar con ella. Bugs, excepciones que no sabías muy bien por qué era. Y luego Hemsing, que sirve mucho para, es una librería en Python y que sirve mucho para hacer los estudios con tu IPython Notebook. Lo pruebas por aquí, hostia, esto del LDA va bien, venga, adelante, lo implemento ya en el clúster de Java. Y por último, la última técnica un poco a comentar, esta sería la más wow de todas. Si alguien está pensando en hacer el doctorado
esto es lo más hot que hay ahora mismo, está dando unos resultados alucinantes y bueno, un poco lo que os he estado contando adolece de unos cuantos problemas. Uno es el cariz heurístico que tiene. Cuando yo he definido, por ejemplo, mi modelo de LDA o cualquier otro que se me pueda ocurrir, bueno, pues es lo típico de las heurísticas. Pues parece que sean razonables, pero no sé si van de verdad. O si utilizo TF y DF, TF y DF siempre parece que va bien, pero dices, ¿y por qué va bien? Porque todo el mundo lo usa, pero no sabes bien por qué está funcionando. Entonces dices, bueno, pues estamos ya en un punto de avances en Machine Learning, de Data Mining, etcétera, que decir, ¿por qué utilizar heurísticas? Aprendamos lo que queramos aprender y utilicémoslo. Y además, otro de los problemas que adolecen todas las técnicas que os he contado hasta ahora es el tema del one-shot encoding. Como os lo he contado, imaginaos que, resumiendo mucho, estamos con la codificación vectorial booleana. La palabra motel y la palabra hotel, que a simple vista a nosotros nos parecen relacionadas, al final la forma que tenemos de codificarla simplemente es poner un 1 en la columna de motel y un 1 en la columna de hotel. Si yo hago una operación con estos dos vectores, de similitud, un AND, lo que sea, pues siempre nos sale un 0. Entonces, otra de las razones de este tipo de técnicas es un poco conseguir codificar en la representación de la palabra parte de su significado, ¿vale? Deep Learning es una variante de lo que serían técnicas de una variante de lo que serían redes neuronales, ¿vale? Redes neuronales han tenido sus altibajos, están de moda y a continuación alguien descubre que no pueden hacer no sé qué, todo el mundo las detesta y entonces 10 años después alguien descubre el algoritmo que hace que eso ya, pero luego vuelven a caer en desuso. Pues estamos ahora mismo otra vez de subida. Esto no sé si lo habéis oído, pero bueno, es un poco recalcando el tema de que es bastante puntero el tema. La noticia esta que era un poco sensacionalista de que los de Google habían sido capaces de reconocer las fotos de gatitos en los vídeos de YouTube. Esto estaba hecho con Deep Learning. Están invirtiendo mucho dinero y mucho esfuerzo en estas técnicas. Incluso hace un año compraron esta empresa por 500 millones de dólares y esta empresa simplemente la compraron para contratar a la gente que había trabajando. O sea, yo creo que lo que estaban haciendo no lo van a incorporar a Google, sino era simplemente la típica de contratación. Todo esto del Deep Learning, como os comentaba, las redes neuronales siempre tienen altibajos, ahora están súper de moda, mañana ya nadie quiere saber de ellas, pero estos tres señores, Hinton, LeCun y Bengio, que además viven en Nueva York, Montreal y Toronto, una especie de triángulo en las Bermudas, empezaron a encontrar una forma de entrenar redes neuronales mucho más grandes que permitían pasar del punto, esto es en torno a 2006, pasar del punto en el que se habían quedado las redes neuronales y conseguir resultados mejores. Ahora esta gente Hinton está en Google, LeCun está en Facebook y Bengio todavía no se sabe dónde irá, sigue en la universidad, pero por ejemplo, esto es porque somos muy occidentales y muy, no sé, oestecéntricos, pero por ejemplo, yo estuve en una conferencia y los de Baidu, que es el buscador chino, han contratado a uno de los alumnos de uno de estos tres y están haciendo cosas súper flipantes. O sea, lo que pasa es que los chinos pues tienen un mercado de
de 1000 millones y hasta que eso se lo llenen y quieran salir al exterior no nos vamos a enterar de estas cosas. Pero están haciendo cosas muy avanzadas en este campo. Voy a tratar otra vez de hacer un one-on-one de estos rápidos de redes neuronales. Una red neuronal al final se compone de neuronas. Esto es una neurona. En una neurona, simulando lo que sería una neurona física de humanos, tienes una serie de entradas. Y esa serie de entradas van por unos axones que tienen distintas fuerzas. No están representados aquí, pero cada uno de estos caminos sería más fuerte. A lo mejor el X1, la forma que se tiene de representar esa fuerza es multiplicar por la fuerza del axón, X1 por W1, X2 por W2, y luego al final sumar todos los resultados. Esos resultados se cogen en el cuerpo de la neurona y en función y luego a ese resultado, que sería la X que aparece aquí, se le aplica una función que te permita una función que sea verdadero o falso, activada o no activada, ¿vale? Normalmente se suele utilizar la función sigmoide porque es diferenciable, pero el concepto es esto: neurona, entradas, como viniendo del mundo exterior, una unidad central y luego una función de activación, ¿vale? Tú ahora coges esta neurona, que es la unidad básica, y las empiezas a combinar enlazando unas neuronas con otras. Al final estas neuronas son la que sería la capa de entrada, solo ven los inputs de entrada y luego al final estas neuronas se comunican con capas interiores y al final pues puedes tener, al final esto sería un vector de ceros y unos que se activa en función de lo que haya visto la red neuronal en la entrada. Esto sería cómo funciona la parte feed forward o hacia adelante. Tú le presentas algo, empiezas a sumar todas las cosas, computas, sumas, computas y tienes un resultado. El problema es saber los pesos que van en cada uno de estos arcos. La relevancia que tiene esa conexión es como en el cerebro. Las investigaciones, pues, tienes unos axones que se conectan con unas dendritas que hacen lo que sea y que en función del uso, pues, es una autopista más grande o más pequeña. Aquí es un poco lo mismo. El que sea más grande o más pequeño vendrá determinado por el peso que tenga asociado la conexión. Entonces, una vez que lo computas, lo que haces es, estamos en una situación de aprendizaje supervisado. Con eso quiero decir que tú tienes un conjunto de entrenamiento, tienes una serie de valores de las X y alguien te ha dicho que cuando veas 4, 5, 6, 8, devuélveme verdadero. Y si ves 3, 4, 5, devuélveme falso, ¿vale? O si ves la palabra no sé qué, verdadero. La otra, falso. Con ese conjunto de entrenamiento, tú lo que haces aquí es, bueno, cuando le enseñé esa entrada, lo que obtuve al final fue este f de x. Al final la red neuronal no es más que una función muy compleja y muy costosa de computar, pero no es más que una función, y dices, bueno, el resultado final y el resultado esperado les aplico una función de pérdida, ¿vale? La función de pérdida puede ser simplemente de cómo de lejos he fallado o cuánto he acertado. Puede ser la función valor absoluto, restas este a este y lo que te dé es el error. Puede ser este menos este al cuadrado. Puede ser simplemente un 1 o un 0 si este y este coinciden. Puede ser cualquier cosa. Al final un poco tu problema te lo define. Luego con este error lo que haces es, dices, bueno, lo propago hacia atrás y dije, a ver, ahora le voy a pedir cuentas a cada uno. Tú, que pesabas 100, ¿cuánto has influido en darme un error tal? ¿Has influido muchísimo? Pues te quito peso. Tú, que pesabas 50, el error me lo has hecho muy pequeño, bien hecho. Te doy más fuerza, ¿vale? Y ese proceso de voy hacia adelante, calculo el error, voy hacia atrás,
actualizo pesos, es lo que es el algoritmo de entrenamiento, el backpropagation de toda la vida de redes neuronales. ¿Qué pasaba? Que cuando tú tenías una tarea muy compleja, tú querías una red neuronal grande y potente y con muchas capas y no sé qué. Lo que acababa ocurriendo es que este error, cuando llegaba a las capas de entrada, ya se había quedado diluido. Era ruido blanco, no aportaba información y entonces había una limitación en la capacidad que tenían las redes neuronales. Tú decías, ¿cómo puede ser? Tengo aquí una monstruosidad de red neuronal y no estoy consiguiendo lo que debería hacer porque lo sé hacer yo y yo tengo neuronas, bla, bla, bla. Se descubrió que había una forma de solventar ese problema y era haciendo un preentrenamiento. Lo que haces es, y es un poco, es súper curioso la historia esta de las redes neuronales porque cogen cosas de la biología, la tratan de aplicar aquí lo vuelven a mirar a ver si en biología funciona igual y es un poco de toma y daca que enriquece un poco lo que es la investigación. Lo que dijeron es, bueno, parece que el cerebro está como organizado en capas y hay unas capas que se dedican a recibir los estímulos visuales, táctiles, lo que sea, y luego esas capas a su vez hablan con otras capas, que a su vez hablan con otras capas, que a su vez hablan con otras capas. A lo mejor cada capa está especializado en solo una cosa, en lugar de pretender que toda la red neuronal sepa hacer de todo, ¿vale? Entonces, esa intuición lo que hizo es, vale, en lugar de hacer todo para allá, todo para acá, todo para allá y todo para acá, voy a coger y voy a hacer de aquí para aquí y de aquí para aquí. Y cuando estas dos capas se me estabilicen, bueno, realmente esta no, pero estas dos capas se me estabilicen, voy a pasar a la siguiente, esta con esta, ¿vale? De forma que lo que hacíamos era, lo que conseguíamos es aprender conceptos a un nivel que luego se utilizan en el nivel siguiente para producir conceptos más complejos. Esto es un ejemplo de los conceptos que son súper golosos, sobre todo los que cuando se aplican redes neuronales al tema de reconocimiento de imágenes, porque esto es lo que te enseñan esto es lo que ha aprendido la capa 1, ¿vale? La capa 1 lo que ha aprendido es a decir, hey, cuando encuentro la neurona 18 dice, hey, cuando encuentra un brochazo que va de derecha a izquierda hacia arriba. Y lo mismo dice la neurona 5, dice hey cuando encuentra un blanco, ¿vale? Entonces, con estas neuronas coges y a la siguiente capa empiezas a descubrir cosas. Y en la siguiente capa se especializa en decir, esta neurona dice, hey, tengo una línea aquí blanca, una línea negra y un puntito blanco. Hey otra vez. Y así, o sea, es un modelo recurrente y lo que acabas descubriendo son unas caras que son fantasmagóricas. Esas caras no son reales, no son caras de nadie, sino que son las caras que ha aprendido a la red neuronal, pero que de alguna forma se activarán cuando esas caras de alguna forma recuerdan a alguien con que se ha entrenado esta red neuronal. Estas caras fantasmagóricas es un poco también la que aparece aquí, estas de los gatos, ¿vale? Por eso estas redes neuronales detectaban los gatos. Han detectado una cosa de que, ostras, ¡pum!, hay un gato aquí. Lo mismo para temas de sonido, ¿vale? Esto se puede utilizar también para reconocimiento del habla y a mí me gustaría en algún momento utilizarlo a tema de detección de eventos en las ondas de consumo eléctrico, para saber cuándo una nevera está encendida, cuándo se ha encendido la lavadora, cuándo se han apagado las luces, etc. Al final trabaja con cosas como de bajo nivel. En mi caso, por ejemplo, sería, uy, la tensión ha subido un 10%, uy, la tensión ha bajado un 10%, ha bajado así linealmente.
compone esas representaciones de bajo nivel en unas representaciones más altas hasta que al final lo que te salga por arriba ya no sea la tensión ha subido no sé qué. Al final lo que te sale es la televisión se ha apagado, la televisión se ha encendido. Y esto es un poco a nivel de lo que son las redes neuronales artificiales con los nuevos modos de entrenamiento de Deep Learning. Volviendo al tema del texto. Al final lo que hay que hacer es un poco cómo conseguir enchufarle el texto a esa red neuronal, ¿vale? Entonces, lo que dijeron es, bueno, lo que vamos a hacer es, igual que, pues eso, que la cara pues tiene, se compone si ponemos así un poco los ojos bizcos, pues una cara al final lo puedes hacer con 4 rayas, pim, pam, 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 pam. El significado de una palabra va a venir definido por su contexto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que eso significa es que, bueno, aquí solamente está seleccionado bancaria o bancarias, ¿vale? Pero al final en el preprocesado se eliminaría. Pero lo que vas a decir es regulación, Europa necesita, batiburrillo, reemplace, aunque a nosotros no nos lo parezca, queremos que la red neuronal lo sepa asociar con bancaria. Y que cada vez que aparezca alguna de estas, la posibilidad de decir bancaria por alguna de las neuronas sea bastante alta, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Al final lo que se utiliza es cada una de las palabras tiene una codificación vectorial, ¿vale? Que a diferencia de las one shot que eran como forzadas de yo digo que motel es tener un 1 en la posición 328, van a ser vectores a lo mejor más pequeños, de 10, 20, 30 posiciones, y van a ser completamente reales, ¿vale? Reales en el sentido de números reales. El proceso de entrenamiento va a ser coger una especie de ventana en el que cojo una frase y digo bancario y me cojo las 4, voy a definir que la ventana sea de 5, me cojo las 4 palabras anteriores, aplano sus representaciones y esto se va a convertir en la entrada de la red neuronal y voy a entrenar a la neurona para decir, ok, Europa necesita una regulación bancaria, ¿vale? Y voy a coger la red neuronal y le voy a generar un ejemplo negativo. Voy a coger una palabra al azar, se la voy a poner donde iba bancaria y le voy a decir a la red neuronal, Europa necesita una regulación hipopótamo, no es un ejemplo válido, ¿vale? Y lo que trato es de que la red neuronal empiece a entender eso que os comentaba antes, de cuando hay una palabra, esa palabra está asociada a su contexto, ¿vale? Esa es la forma en la que se pueden utilizar redes neuronales para trabajar con texto. Entonces, el caso de uso que teníamos en Softonic era lo que se conoce como reconocimiento de entidades, o entity recognition, ¿vale? Al final tú tienes un texto y te gustaría descubrir entidades pues, que pertenecen a alguna de las clases, ¿vale? En este caso, pues yo qué sé, aquí el ejemplo es Manhattan, es un lugar, Russell y Einstein son personas, etcétera, ¿vale? Este es el problema en general y nuestro problema en particular era que nosotros teníamos queries de este tipo, ¿vale? Llega el usuario a Softonic, la mayoría de queries que llegan a Softonic son transaccionales, en el sentido de que el usuario llega allí, anda buscando esto y se lo descarga y fuera, y ya no nos volvemos a ver. Entonces, lo que queríamos era, en lugar de coger esta query y hacer las mismas técnicas que he explicado al principio de recuperación de la información, compararlo con todas nuestras fichas de programa, vamos a ver si somos capaces de entender la query, de qué venía el usuario buscando cuando escribió Free Download Manager y a ver si somos capaces de, una parte de la query me va a este sistema, esta otra parte a otro sistema, etcétera. Entonces, por ejemplo, a mí me llega esta query y yo así a bote pronto, pues, ostras, yo siempre hacía el mismo símil. Imagínate que coges a alguien y lo metes en un data center y cada vez que le llega una query la tiene que anotar. Yo, si fuera ese alguien,
pues diría, Free Download Manager, pues es un fulano que quiere un Download Manager para descargarse muchas cosas y que sea gratuito. Pero luego ocurría que en nuestra base en nuestro catálogo, teníamos una aplicación que se llamaba Free Download Manager y por tanto toda la query pasaba a ser el nombre del programa. No había una parte que indicase que fuera gratuito y otra el nombre del programa, sino que todo el programa era, o sea, toda la query podía potencialmente estar referenciando a este programa. Sin embargo, si ahora al usuario se le ocurre añadir simplemente 2015 al final, la query la hemos cambiado muy poquito, Free Download Manager 2005, pero a lo mejor lo que está haciendo es, lo que tenía en su cabeza era descargarse el Football Manager 2005, lo del fútbol lo ha obviado porque se llama Manager 2005, y lo que quería era que fuera gratis y descargárselo. Entonces, teníamos esta casuística de cómo conseguir, dada una query, no tratarla a café para todos, a todos igual, sino ser capaz de, pues, por ejemplo, los nombres de programa sí que lanzarlos contra el Solar o el sistema de recuperación de la información que tiene las fichas de programa. Si detectamos que si detectamos que hice download, es una acción que no aporta mucho significado, descártala de la query. Y si dice free, automáticamente selecciona en nuestro IR la versión gratuita, porque ya te está diciendo en la query lo que quiere. Ese era un poco el objetivo. Y esto es en lo que estuvimos trabajando. Entonces, al final lo que consistió es el alumno de Óscar vino a Softonic, se cogió un montón de queries y se puso a anotarlas, ¿vale? Esta query Download Free Photoshop CS5 se compone de una acción, de una licencia y de un nombre de programa y de una versión, ¿vale? Y con todas esas queries lo que hacía es lo que os he dicho antes de la red neuronal. Si vuelvo para atrás. Este entrenamiento, al final, lo que hace es un sí y no a que la palabra, con ese contexto sea correcta. Lo que hacía, si tú ahora en lugar de tener una única salida, le dices que tenga 5 salidas y cada salida denota si la red neuronal cree que es una versión, o si la red neuronal cree que es un programa, o si la red neuronal cree que es una licencia, entrena la red neuronal para que sea capaz de decirte todas esas cosas. Entonces, lo que hizo fue crearse ese subconjunto de entrenamiento, lo anotó todas las queries, generó su red neuronal y la verdad es que consiguió unos resultados muy buenos, creo que eran del 93% de precisión, que en el caso de Softonic yo creo que eran bastante buenos porque la gente escribe queries en plan how, o sea, download, free, Photoshop, no sé qué. No hay una argumentación, no hay un hilo, no hay una redacción. Es la mínima expresión. Entonces conseguir un 93% de lo que un anotador humano habría determinado, a mí me parece bastante. Al final eso no se llegó a implementar, se quedó en la parte de research, pero este conocimiento que conseguimos lo empleamos al final en otro producto, en otro proyecto. Resulta que las representaciones vectoriales que acabas consiguiendo de las palabras, al final una representación vectorial no es más que lo que he comentado, es un punto en el espacio. Y resulta que al utilizar el contexto, esa representación vectorial de forma automática te enviaba a palabras similares, a lugares similares y además palabras relacionadas entre ellas estaban a distancias similares. No solamente los agrupabas por
por conceptos, sino que además la distancia entre conceptos se mantenía. Entonces se podían dar casos muy curiosos, como por ejemplo, aquí volvemos otra vez a que recordéis un poco las operaciones con vectores. ¿Qué podías decir? Vector de mujer, le resto el vector de hombre y le sumo el vector de tío, y lo que te salía era el vector de era muy cerca a la tía, ¿vale? Otro caso curioso, por ejemplo, cogías el vector de Francia, entonces Francia, le restas París y le sumas Madrid y te salía España, ¿vale? Ese tipo de cosas hacía que tú podías coger un documento, la descripción, sumar los vectores de las palabras de ese documento y el punto en el espacio de ese documento tenía relación con documentos similares. Entonces lo que hicimos fue simplemente generar una especie de recomendador que ahora mismo, esto me lo han pasado esta mañana y esto en teoría está en producción y si no me han engañado, estas alternativas que hay aquí se han generado con el desarrollo que hicimos. Al final, este programa tiene una ficha de programa que se ha procesado, se ha generado esa representación vectorial dada por estas redes neuronales con arquitectura de Deep Learning y el vector de este programa se parece mucho a estos otros programas y por tanto se recomiendan. Quien quiera experimentar con esto, el proyecto este de Google es el que nos lleva las representaciones de las palabras, lo que sería el encoding vectorial de las palabras y luego nosotros simplemente jugábamos con ello y sacábamos los resultados. Deep Learning for Java y es en Java, obviamente, y Theano es en Python. Ya os digo, quien esté aburrido en casa o quien tenga que hacer una tesis doctoral o lo que sea, es un buen campo y atrae tanto a lo que sería al que tenga más una vertiente teórica de esto de la representación en capas y no sé qué me fascina, como al que tenga un interés puramente de programación, porque lo que ocurre, y es otra de las cosas por las que se pudo solventar los problemas que presentaban las redes neuronales clásicas, es que muchas cosas de estas se están implementando sobre GPUs en lugar de CPUs. Entonces, porque las operaciones, al final, el proceso de entrenamiento se traduce a operaciones matriciales y en las GPUs van que se las pelan. Entonces, yo creo que es un campo muy bonito y muy interesante. El futuro. Bueno, yo realmente una de las cosas que iba a poner en el futuro era lo que ya es presente, que era el sistema Watson que os he contado al principio. Los interfaces persona-máquina ya están ahí. Tienes el Siri, tienes los sistemas de Google. Este de Watson es como súper avanzado, pero llegará un momento en que a lo mejor será como más accesible a todo el mundo. Así que ya no lo he puesto. Pero, por ejemplo, análisis de sentimientos, sentiment analysis. Esto tiene mucho interés en la industria porque con todo lo que os he contado hasta ahora, estas dos frases, glóbulos blancos destruyendo una infección y una infección destruyendo glóbulos blancos, todas las técnicas me dan que son la misma frase, ¿vale? Al final es importante de alguna forma entender la estructura gramatical de la frase. Muchas veces, por ejemplo, te preguntan ¿qué tal la película? Y tú dices, no estaba mal, ¿vale? Si tú haces un análisis puramente de palabras, acabas de decir una frase que era no, el está casi lo vas a eliminar por stop word y mal. Y realmente, o sea, y entonces solamente un análisis por palabras te daría que la película no te ha gustado nada, pero el no estaba mal te da un 4 o un 5, ¿vale? A la película. Entonces, hay un montón de casuísticas que
que se tienen que investigar para de alguna forma decir este texto es positivo o es negativo. Y las empresas están muy interesadas porque quieren saber cómo funciona su marca en Internet, quieren saber si se habla bien o mal, etcétera, etcétera. Es un campo de investigación que yo creo que ahora mismo está todavía abierto. Relacionado con esto son las tendencias en tiempo real. Es un poco, esto sobre todo es para el sector financiero. Muchas técnicas de muchos algoritmos de trading ahora mismo también están utilizando cosas de sentiment analysis o de análisis de texto para, viendo los resultados de Twitter o las tendencias o cómo está Twitter en ebullición, comprar o vender acciones. Y bueno, esto es un campo que aún le queda recorrido porque, por ejemplo, salió la noticia de que, por ejemplo, había una correlación positiva entre el stock de esta empresa, que no sé cuál es, Berkshire Hathaway, con las menciones a la actriz. Si la actriz había hecho una película, resulta que la gente se ponía a hablar en Twitter, los algoritmos lo detectaban y decían, algo pasa con esta empresa, vamos a comprar y subir la acción. Con lo cual, si esto está pasando, es que todavía hay campo de mejora. Y una cosa que a mí me parece súper interesante, hay un montón de información, vienen enciclopedias, libros, artículos, etcétera, que está hecha para el consumo humano. Pero de alguna forma eso está ahí sepultado y sería súper interesante tener esa información en una forma estructurada. La estructuración de la que he estado hablando hasta ahora es una estructuración, pero al final es muy limitada. Casi todo lo que os he estado contando es A se parece a B. Y lo que pasa es que en la empresa, pues A se parece a B, si lo consigues hacer bien, está muy bien. Pero esto podría ser el atacar el problema de tengo el libro de medicina que estudian los estudiantes en la universidad, sácame todo el conocimiento que tenemos ahora en medicina, o por ejemplo esto es exacto, estudio de toxicidad, y dime qué bacterias con qué otras interaccionan o tienen problemas, etcétera, etcétera. Al final es crear una ontología, o sea, es la visión esta de la web semántica, pues ser realmente capaz de llegar a ella a través del Text Analytics. Y eso es un poco lo que os quería comentar. La forma de encontrarme. Hoy os he estado hablando de todo lo que he estado haciendo en el pasado. Como ha comentado Óscar, ahora estoy en una startup haciendo cosas de Data Analytics para hacer recomendaciones de eficiencia energética. Va todo de streaming, Internet of Things, bla, 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 etcétera. Estamos contratando, así que gente técnica o gente que quiera hacer doctorado, pues les podéis redirigir a mí. Muchas gracias. Animaos. Antes de que me quede sin voz. Espera. En la primera parte que has comentado de que utilizabais Lucene y Soler, ¿lo implementasteis vosotros, o sea, las librerías implantadas, o cogisteis alguna solución que ya lo lleva implantado? Bueno, es que Solar ya es una solución en sí misma, ¿vale? Al final, Solar ya te da lo que sería el producto final, que es un motor de búsqueda. Tú al final lo que tienes que hacer es la adaptación a tu entorno, que es lo que comentaba antes. Los temas de relevancia. Por ejemplo, nosotros, la relevancia puede ser el click-through o la popularidad o lo que sea. Para alguien y por tanto nosotros, por ejemplo, a nosotros nos importa mucho que la primera posición de los resultados fuera la que tuviera el máximo click-through.
pero a lo mejor si tú estás trabajando en un sistema de patentes, lo que te interesa es que me lo devuelva todo lo que existe. Te da igual que esté en la primera posición o en la 20, pero que te devuelva todo. Entonces, Solr y Lucene de alguna forma ya te dan todo, o sea, ya te dan ese sistema preparado para poder utilizarlo, y tú solamente lo que tienes que hacer es ajustarlo a tu caso de negocio o a tu empresa. Cuando hablas de extraer información, claro, no solo hay palabras, hay fórmulas matemáticas, hay algún dibujo que igual es interesante. Para este tipo de objetos hay algún tipo de solución establecida, ¿no? Sí, a ver, por ejemplo, la verdad es que no lo sé, pero por ejemplo, a bote pronto lo que se me ocurre es, yo creo, por ejemplo, que Google la forma que tiene de recuperar imágenes es simplemente establecer una especie de link ficticio entre el texto y la imagen, ¿vale? Entonces, tú puedes tener tu búsqueda textual y simplemente si lo que estás haciendo es buscar imágenes, asociar a la query no el documento, sino la imagen. Lo mismo para sonidos, etc. En cuanto a fórmulas matemáticas, la verdad es que no tengo constancia de ningún sistema de information retrieval de matemáticas. Sería hacer algún tipo de... Al final es un poco lo que he estado comentando. Al final todo es un trabajo de cocina, ¿vale? Tú piensas, a ver, cuando yo busco una fórmula matemática, realmente, ¿qué estoy buscando o qué es una buena respuesta para mí? Si una buena respuesta para mí, yo qué sé, yo estoy pensando ahora mismo en la fórmula matemática en su representación en látex, ¿no? Si una buena representación para mí o un buen criterio de recuperación es que casi todos los símbolos que yo he hecho en la query aparezcan en la fórmula, pues está bien. Si además necesito algún tipo de relaciones, bueno, que no solo que aparezcan los símbolos, sino que A sea dividido por B, no sea multiplicado. Ahí te diría que serían técnicas de gramáticas, porque al final lo que tienes es una estructura de árbol y lo que tienes es que buscas imaginaos ahora mismo un parser, ¿vale? Y ahora me pongo un poco técnico. Imaginaos que tu búsqueda es dame todas las fórmulas que se parezcan a 2 más 3. Si tú parseas esa expresión, tendrás un árbol con la operación más en el raíz, un 2 y un 3, ¿vale? Lo que tienes que hacer es buscar árboles similares y establecer algún tipo de criterio de lo más importante es que me coincida la raíz, después algún tipo de gradación bueno, y que los dos siguientes subárboles se parezcan lo máximo posible y que los subárboles... La verdad es que no, te lo estoy diciendo ahora mismo como se me va ocurriendo, ¿vale? Pero yo creo que tendrías que buscar técnicas de graph retrieval o de recuperación de árboles o de recuperación de grafos y traducir tu fórmula matemática a esa representación arbórea o de grafo.